Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da muchísimo gusto verlos el día de hoy. Y bueno, pues aparte, el día de hoy se celebra el Día de la Bandera. El Día de la Bandera, que nuestra bandera mexicana fue establecida el 24 de febrero de 1934. Sin embargo, su conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. En 1821, Agustín de Iturbide se inspiró en dar garantías a los mexicanos, declarando la independencia de México, y entonces nace nuestra bandera, que ha tenido diferentes modificaciones, pero bueno, siempre hay que festejar, ya que los niños no van a la escuela y hacen sus honores a la bandera. El día de hoy en Hagamos un Trueque nos tocó por lo menos recordar que es Día de la Bandera. Y bueno, el día de hoy, Octavio, recordamos que tenemos un dato peque para el trueque. Platícanos un poquito de qué nos vas a decir hoy. Pues el dato peque para el trueque del día de hoy. Ya dicen que se está haciendo tradición el conversar sobre algún tema puntual, y en este caso a nuestros compañeros del área de debido cumplimiento nos mandaron 10 recomendaciones. Escuchen bien, son 10 recomendaciones. Estas 10 recomendaciones están enfocadas de manera específica a cuando te ejercen una facultad de comprobación, cuando te inician una visita domiciliaria, cuando llega la autoridad, en el caso de las autoridades federales, incluso las estatales que están ejerciendo este tipo de actos de fiscalización. Bueno, el primer tip es que no es necesario que el representante legal atienda la visita domiciliaria. En el momento en el que llegan a dejarte el citatorio o te van a dejar la notificación, bueno, estando una persona que atienda el citatorio, se entenderá que el ejercicio se efectuará al día siguiente y le será notificada la orden de visita con el universo de impuestos que estará revisando la autoridad, así como los periodos. Entonces, esto te permite, en el caso de que no esté el representante legal atendiendo cuando lleguen a preguntar por él en ese momento y dejen citatorio, pues te permite ganar por lo menos un día para que prepares toda la información, toda vez que la autoridad tiene la obligación de dejar citatorio en estas situaciones. Es importante contar con todo el expediente completo de la empresa, desde sus permisos, autorizaciones, registros, acta constitutiva, poderes, los reportes y, por supuesto, identificado plenamente lo que es la maquinaria. El segundo tip en este dato peque de un trueque: que los testigos estén presentes durante todo el procedimiento. Estos actos de fiscalización, aparte de venir contenidos en una orden que establece qué periodo y quiénes te van a visitar, pues también es necesario que al momento de que se está llevando a cabo la visita, todo esto se llegue a circunstanciar dentro de un acta. En esa acta no van a comparecer tanto la persona que está atendiendo como los testigos. Y en ese proceso de visita que se hace dentro de la instalación, es fundamental que siempre alguien de la empresa esté acompañando al personal de la autoridad fiscalizadora que está llevando a cabo el levantamiento del activo fijo o las actividades relacionadas con la facultad que esté ejerciendo. 3. Tener identificadas las placas correctas con los datos de identificación de la maquinaria. Es fundamental que todas las empresas lleven a cabo un levantamiento de activo fijo,
tengan el documento con el cual acrediten la legal estancia y tenencia de las maquinarias, de los moldes, de lo que están utilizando para su proceso productivo. Aquí, abusados, compañeros, porque pasa mucho que me prestó la máquina, que se la mandé, que la refacción, y no tenemos los documentos para acreditar que la máquina se encuentra legalmente en nuestro domicilio. Y recordemos que el Código Fiscal de la Federación acaba de sufrir una reforma que seguramente nos va a tener un poco preocupados en cuanto a esta situación de la maquinaria y equipo. Nuestro tip número 5, que se involucre tanto el área de comercio exterior como la de finanzas para la integración de la información. Uno de los principales errores que se tienen es que la información la tenemos en distintas áreas y no nos volteamos a ver. Entonces es fundamental en este ejercicio de facultad de comprobación, si llegara a iniciarse, incluso antes de que te inicien, que generes una comunicación interna entre el área de finanzas, administración, materiales, producción y el área de comercio exterior. Tienen que contar con la información completa que garantice que los productos se encuentran legalmente en tu instalación, así como la maquinaria y equipo. El tip número 6 es que entregues, fíjate bien, este es el más importante, Alex, tú que estás en Guadalajara, este es el más importante, que entregues únicamente la información relacionada que te solicitan y acotarla al periodo objeto del acto de fiscalización. Ojo, nos gusta sacarnos 10 y que nos pongan la estrellita. No se saquen 10, que no les pongan la estrellita. Es una facultad de comprobación. Entreguen ustedes lo que les están requiriendo y que conste que esté vinculado con el periodo que les están revisando. No más, no menos. Tratar de acotarnos a entregar lo que el periodo nos están solicitando. Es muy, muy importante entregar únicamente la información relacionada que se solicita. Número 7, en lo que respecta a los reportes de descargas y los booms, ¿no? Revisar la información previo a la entrega. Es fundamental hacer una auditoría, una revisión, un check-up de que esté completamente integrada y particularmente revisar los reportes que vas a presentar. Muchas veces las cosas las tienes. El problema es que si no las entregas de la manera adecuada, pues difícilmente la autoridad lo va a poder entender. Tienes que pensar que ellos no están en tu empresa y que no vas a tener muchas oportunidades para estarles explicando cómo hiciste tu reporte. Los reportes tienen que tener una consistencia en particular e incluso recuerden que están definidos dentro del anexo 24. El tip número 8, revisar el acta de inicio antes de firmarla. Cuando concluye el inicio de la visita domiciliaria, se levanta un acta y esa acta va circunstanciando todos los hechos y particularidades que sucedieron durante ese ejercicio de facultad de comprobación. ¿Ok? Hay que leerla completa y dentro del acta ustedes tienen derecho a manifestar lo que consideren conveniente. En este caso, si no quieren hacer manifestación, que es lo que generalmente sucede, bueno, pues se reservarán su derecho. Ese derecho no lo pierden, pero es fundamental que lean con detenimiento que todo lo que se llega a circunstanciar corresponda a lo que realmente sucedió. Como tip, este es fundamental. ¿Por qué, Vista Carrillo? Porque ha pasado en algunas situaciones, Vista Carballido, que la autoridad al momento de solicitar los reportes y que no le acreditan que efectivamente sus insumos se retornaron o se encuentran en producción, a veces te visitan dentro de la misma facultad y te dicen, enséñame dónde están, Vista. A ver, ¿dónde están todas las computadoras que nunca me reportaste, que aquí tienes en el sistema? ¿Dónde las tienes? ¿Dónde están guardadas los teclados? Por decir algo, ¿no? Los insumos. Y si al momento de que se está llevando a cabo ese ejercicio para que demuestres dónde se encuentra, no lo demuestras y levantan un acta en donde establezcan que la mercancía no estaba, cuando sí está porque la tienes en producción, bueno, eso te puede acarrear un problema muy, muy grande. Entonces hay que leer con detenimiento, Nahum, las actas que estemos firmando. Punto 9, me faltan 2, rapidísimo, dato peque pa'l trueque. En caso de que la autoridad realice el embargo precautorio de mercancías, solicitar una copia de la evidencia fotográfica que utilizó la autoridad para determinar los datos de identificación. Principalmente cuando se hace el inventario, que la autoridad lo hace con sus instrumentos y va tomando los datos uno a uno, tenemos que también nosotros estar acompañando e ir tomando la misma información. Y ya que levantan el acta, solicitar que cuando nos den los casos de las mercancías que están embargadas, que también nos proporcionen la información fotográfica que en su caso
llegaron a tomar y obviamente todos los documentos donde consten esos números. Eso nos sirve a nosotros porque es muy común que se den errores humanos. Es común que tomemos un 8 por una B o por un 6 y eso pues nos puede llevar a una situación, bueno, por aquí dicen aún que hasta 5 números o más otras cosas. Pasa continuamente. Y esos errores no te llevan a que se establezca que la maquinaria esté ilegalmente en el país. O sea, hay hasta un límite de errores que puedes tener en el número de serie. Por eso mismo hay que vigilarlos y hay que tomar y pedir que nos proporcionen esa información. Y el número 10, más importante, las visitas domiciliarias no son una carrera de 100 metros, no son una carrera de velocidad. Las visitas domiciliarias duran, aún tienen un tiempo determinado de duración que generalmente excede los 10 meses, un año, 6 meses generalmente. El propio Código Fiscal de la Federación establece los plazos que va a durar una visita domiciliaria. Y en el caso particular del primer día, Vista Carballido, que lo visitan y que entran a la planta y piden que le acredite usted toda la maquinaria o algunos casos de maquinaria, la legal estancia y tenencia, ese primer día particularmente no hay hora de salida. No hay un tiempo límite. Dentro de todo, desde el inicio hasta que se cierra, puede llevarse a las 12, 2 de la mañana. Nos ha tocado a nosotros incluso estar hasta las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana del otro día, porque durante todo ese tiempo tú puedes, al momento de que te presentan, estos son los casos que identifiqué, que quiero que me acredites la legal estancia y tenencia, tú puedes estar mostrando la información para tratar de acreditar que esos casos efectivamente están legalmente en el país. Bueno, pues fueron los 10 tips de cuando te inician una visita domiciliaria. No me metí a lo demás, nomás son 10 de cuando te inician, a partir de que te dejan el citatorio hasta que se cierra la primera acta parcial. Todavía nos faltan muchas actas parciales en esa visita. Nos faltan las actas que se pueden dar, que no hay un número determinado de actas parciales, primera, segunda, tercera, cuarta, la última acta parcial, que es donde nos dan a conocer las irregularidades, el acta final y posteriormente, bueno, el documento con el que nos liquidan y nos dicen cuál es el crédito. Pues Daniela, este es el dato peque para este trueque y les puedo decir y agradecer a los chicos de debido cumplimiento que me mandaron estos 10 puntos. Recuerden unos chicos que tienen un perrito que también está haciendo ruido en algunas de las pláticas, que no deje entrar al notificador. Bueno, Ale y Oscar, gracias por estos tips para nuestros amigos que están conectados. Adelante, Daniela. Gracias, Octavio. Yo pondría otro, aunque crean que el visitador es su amigo, no le crean. Más vale tengan en cuenta los tips que les dio Octavio, porque muchas veces son bien buena onda, pero eso es para sacarles información. Así que bueno, ese tip ya fue de mi ronco pecho. Y bueno, el día de hoy, recuerden que desde octubre, lo estamos comentando, a partir del 26 de febrero, los decrementables se tendrán que declarar en pedimento. Y para ver este detalle, tenemos el trueque del día de hoy, que es aspectos finos de los decrementables y sus implicaciones con el maestro Ricardo Méndez Castro. Maestro, bienvenido. ¿Dónde está Richard? Buenas tardes. Hola Richard, buenas tardes. Creo que ya te robamos mucho tiempo. Con ya no fue tan dato peque, pero bueno, me apuro rápidamente. Quisiera leer tu semblanza. El maestro Ricardo Méndez Castro es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad de Humanitas. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana y cuenta con la especialidad de Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Catedrático de materias especializadas en materia aduanera y de comercio exterior a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Es instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Es autor del libro de Contribuciones de Comercio Exterior por Editorial ISEF, autor del libro Manual Práctico Técnico para la Elaboración del Pedimento Aduanal por Tax Editores, entre otros. Actualmente es líder de consultoría de Teles Asociados, socio director de Trade and Law College, director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos Plantel Baja California y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California. Es secretario del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas del World Compliance Association. Pues, sin más, bienvenido otra vez, Richard, a esta tu casa para hacer el trueque. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, don Gabriel?
Víctor Carballido, buenas tardes a todos. Mire, doctor Máximo, mire, su libro de hace casi 20 años, cuando todavía no me conocía, ya lo conocí usted, mire. Muy bien, Ricardo, felicidades. Autografiado y todo, Ya va a cumplir conseguir la 18ª. Ya va a cumplir 20 años. A veces hay que estudiar el pasado, ¿no? Entonces, los antecedentes, cómo se van dando los cambios. Entonces hay que siempre, déjenme presento aquí. Mire 2 de septiembre del 2006. ¡Órale! No le digo, ¡Órale! Pues, yo siempre he aprendido los mejores, así es que... Mira, Para que vean lo que es un amante al derecho aduanero que guarda todo. Mira nomás. Ese es otro error de 2001, 303. Y muy bien con y aquí está otro del mero, mira, cuando todavía no me conocía. Yo ya sabía quién era. Nuestro presidente aquí, mire. Muy bien, felicidades. Ya le seguía los pasos. Muy bien. Él no sabía de mí, pero bueno. Pero vamos a hablar del tema de los decrementables. Creo que es un tema importante. Pues nada nuevo, pero yo creo que vale la pena retomar incluso algunos aspectos que están comprendidos en el acuerdo de valoración aduanera. Ahorita vamos a ver esta temática que vamos a abordar el día de hoy, que de hecho tuve que consultar su obra, la de los tratados sobre temas aduaneros, y esta porque viene ahí ya contemplado por las notas. Entonces creo que vale la pena también para que los adquieran, son fuente de consulta obligatoria, ¿no? Bueno, aquí tenemos una parte introductoria así muy breve, que ya sabíamos que se iban a dar a conocer a través de las reformas en cuanto al anexo 1 y el anexo 22, debido pues que inicialmente se había dado a conocer este lineamiento del validador de operaciones de comercio exterior, en donde se adicionaban ciertos campos. Posteriormente, en otro boletín, pues lo que se informa es que hasta en tanto no se modifique lo que viene siendo el formato del anexo 1 y el instructivo llenado del anexo 22, pues es que esto estaría pendiente. Sin embargo, bueno, pues en la segunda resolución de modificaciones del 26 de octubre, pues ya se dan a conocer los cambios. Pues siempre queda la expectativa de la prórroga. Sin embargo, en este mes, el 11 de febrero, pues se ratifica la aplicación de los decrementables, que ya incluso hace mención de que para esas fechas ya va a quedar listo el validador de operaciones de comercio exterior, y hay un ligero cambio que ya venía en la versión 8.8 de lineamiento técnico de registros del validador de operaciones de comercio exterior, y hay un ligero cambio en la versión 8.9, que de hecho había un error ahí en la liga porque te mandaba la versión 8.8, y ya recientemente cargaron la nueva versión, y lo único que indican es que el tema de los decrementables no sería aplicable para las operaciones de la industria automotriz, ¿no? Entonces recordemos que tienen un poco más de facilidades, entonces de antemano pues les dicen que para ellos no va a ser aplicable, ¿no? Entonces también que sería un tema interesante que lo incorporaran dentro del anexo 22 en las excepciones de cada uno de los campos. Entonces ya conocemos el formato del pedimento. Recordemos que hay dos formatos, lo que es el del pedimento y el de la impresión simplificada del pedimento. En el caso de las empresas que realizan operaciones normales de importación y exportación, pues siempre se utiliza la impresión simplificada del pedimento, que posteriormente ya para efectos de despacho, pues lo que se presenta en este caso es el dispositivo tecnológico PITA, o en su caso el DORA. O sea, ya no se presenta físicamente el pedimento, salvo en temas de contingencia. Entonces, el formato del pedimento, si nosotros revisamos el anexo
1, que es donde vienen los bloques, esto no los tiene la impresión simplificada, sino los tiene el formato del pedimento. Sabemos que ese documento normalmente nos lo mandan pues para efectos del cobro de los honorarios o entregar una documentación completa, pero ese formato, como lo establece el anexo 1, te señala que son para operaciones, por ejemplo, partes 2, en donde se utilice copia simple, en el caso de las importaciones de vehículos, para el tema de regularizaciones, ya propiamente el anexo 1 te señala cuál va a ser la utilidad de ese documento, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que visualizamos es que vienen los decrementables, arriba, en este caso, como siempre han estado publicados, pues los incrementables. Entonces, básicamente, identificamos cuáles son los conceptos, ¿no?, que tenemos que vamos a tener que llenar en caso de que existan, y todo lo que no esté dentro de los campos que identifiquemos correspondientes, pues se van a ir a otros decrementables, muy similar a los otros incrementables. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí la parte importante es que para efectos de poder nosotros pagar las contribuciones de manera correcta y los aprovechamientos, pues tenemos que tener una base gravable que esté determinada con todos sus elementos. Ya sabemos que el valor de transacción pues es el precio por pagar, y pues el caso del valor de transacción, pues que es la base gravable del impuesto general de importación. Obviamente estamos hablando de lo que son importaciones, porque en el caso de lo que son las exportaciones, pues ahí la base gravable que se maneja, pues es en este caso la del valor comercial en el lugar de venta, ¿no? Entonces ese es otro tema donde no intervienen en la plática del día de hoy de los decrementales. Entonces nos enfocamos únicamente en las operaciones de importación. Esa es una pequeña fórmula que se identifica, de hecho, en el libro de Tratado de Derecho Aduanero de Pedro Trejo Vargas se identifica esta fórmula, y pues básicamente ya lo comentamos, el valor en aduana es el valor de transacción, y sabemos que el valor de transacción pues es el precio pagado por pagar. Sabemos que ese pago puede ser en efectivo, puede ser a través de un documento de crédito, y sabemos también que cuando se utiliza el valor de transacción debemos de adicionar lo que se conoce como los incrementables, ajustes positivos, conceptos que se adicionan en este caso valor, y también tenemos los ajustes no incrementables o ajustes negativos, es decir, las deducciones que se realizan sobre esta base gravable, ¿no? Y adicionalmente sabemos que para utilizar el valor de transacción, pues deben de dar todas aquellas circunstancias que están, en este caso, permitidas dentro de la normatividad. Normalmente por eso ya identificamos básicamente los artículos que yo les pongo aquí, el 64, que comprende que es el valor en aduana, en el caso del 65, donde vienen los ajustes incrementables, el caso del 66, que son los ajustes no incrementables, y las circunstancias del artículo 67. Evidentemente, donde en ocasiones se tiene mucho más problemática es identificar los incrementables. O sea, ese siempre ha sido un tema pues de la operación de la operación práctica de aduanera, y pues bueno, en esta ocasión pues ya le vamos a sumar otro elemento que en este caso vienen siendo los decrementables. Bueno, para empezar tenemos que identificar muy bien el tema de los ajustes incrementables. De entrada pues sabemos que solamente ciertos elementos son los que se van a adicionar. Yo siempre les recomiendo que tenemos que tomar en consideración lo que establece el artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, porque recordemos que todas aquellas disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, pues son de aplicación estricta, ¿no? Y cuando hablamos de aplicación estricta, evidentemente
pues lo hacemos en el sentido de lo que establece la ley, pero también podemos hacer una interpretación armónica y sistemática de ese dispositivo, ¿no? Cuando se establece que las disposiciones fiscales establecen cargas a los particulares, recordemos que se refiere a los elementos de objeto, sujeto, base gravable, tarifa y época de pago. Entonces, aquí específicamente estamos hablando de la base gravable, ¿no? Entonces, al final del día, si nosotros tenemos una base gravable que va a ser nuestro valor en aduana y que sabemos que tenemos que adicionar ciertos gastos, ciertos costos, o en su caso podemos deducir o restar también ciertos cargos o ciertos costos, bueno, pues eso nos va a establecer que tengamos una base gravable correcta o incorrecta. Por lo tanto, se vería alterado lo que es el resultado, ¿no? Es decir, el pago de las contribuciones. En este caso, si yo no realizo el cargo de los ajustes correspondientes, pues la base gravable se va a ver disminuida y por lo tanto hay una omisión, en este caso, de contribuciones. De igual manera, si yo en el caso de los decrementables pongo decrementables que no deben de restarse de la base gravable, pues en este caso también habría una omisión de las contribuciones. O sea, es decir, si yo pago de más, sabemos que hay un dato inexacto porque pues, no se está cubriendo la cantidad correspondiente, pero si hay una omisión en cuanto a la aplicación de un ajuste incrementable, pues o en este caso se aplica un decrementable que no corresponde, pues vamos a ver alterada la base gravable y por lo tanto pues vamos a pagar menos contribuciones. Bueno, en este caso, para poder identificar los incrementables, pues nos vamos al artículo 65, sabemos que son comisiones y gastos que corran por cuenta del importador, es decir, que tienen que salir de su caja, tiene que erogarlos el importador y no deben estar incluidos en el precio pagado. Entonces aquí tenemos las comisiones de venta, obviamente se excluyen las de compra, tenemos los gastos de corretaje, el caso de costos de envases o embalajes o los gastos también de embalaje, que básicamente es la inclusión ahí de la mano de obra. El caso de los gastos de transporte, los gastos de seguro, los gastos conexos. Ojo, es bien importante en el artículo 65 cuando hablan de los gastos conexos, porque no son limitativos, únicamente son indicativos cuando te dice tales como las maniobras, la carga y la descarga. Entonces, pudiesen, dentro del contexto de los gastos conexos, pudiesen entrar otros elementos. Y luego también tenemos en el caso de los assist, cuando son productos o servicios que suministra gratuitamente el importador o a precios reducidos para que le fabriquen esas mercancías que se van a ser importadas. En el caso de las regalías y los derechos de licencia, las reversiones de valor al vendedor pueden ser reversiones directas o indirectas. Y una parte bien importante, pues que todos estos incrementos que se realicen deben realizarse sobre de manera objetiva y cuantificable. Es decir, nosotros tenemos que acreditar por qué se realizó ese incremento de valor, ¿no? También recordemos que a veces en la práctica se da lo que es la sobrevaloración. O sea, si bien un tema importante es la subvaluación, bueno, también la sobrevaloración, porque al final del día todos estos gastos pues van a tener un efecto de deducibilidad en materia del impuesto sobre la renta, ¿no? Bueno, entonces ya identificamos cuáles son los ajustes incrementables. Solamente aquí es bien importante lo que les comentaba ahorita de la aplicación estricta de las disposiciones fiscales, porque igual no sé si hay otros colegas de otros países en donde, por ejemplo, en el caso de Colombia, muy particular, la comunidad andina, en el reglamento que tienen, por ejemplo, si se establece el caso de los gastos de transporte, qué es lo que incluye. En el caso de nosotros no hay una definición, tampoco el acuerdo de valoración aduanera establece una definición de qué son los gastos de transporte. Vean aquí en particular el artículo 8 del acuerdo de valoración aduanera, pues que te dice que al valor en aduana pues se le van a considerar ciertos elementos
Entonces, estos básicamente se establece que van a poder ser agregados de acuerdo con la legislación de cada país. Y bueno, pues básicamente estos elementos pues los quedaron plasmados pues en el artículo 65. Sin embargo, en el caso de las notas que establece propiamente el acuerdo de valoración aduanera, pues no señala detalladamente qué significa, por ejemplo, en el caso de los gastos de transporte, cuáles son ese tipo de gastos que pueden ser adicionados, ¿no? Viene de manera genérica. En este caso, el reglamento que les mencionaba de la Comunidad Andina, por ejemplo, aquí ellos sí establecen el tema de los gastos de transporte. Y en particular, quiero señalar porque me ha tocado, sobre todo en auditorías, sobre que te piden, por ejemplo, que agregues los gastos de combustible, los gastos de gasolina. Y eso ha sucedido mucho, por ejemplo, cuando declaran S-Work o en fábrica el tipo de Incoterm, y son empresas que realizan sus propios traslados porque tienen sus transportes que son de la empresa, y entonces declaran S-Work porque ellos van y recolectan con sus propios transportes la mercancía al extranjero. Entonces, la autoridad, pues ya sabemos que hace una revisión y ven S-Work y te dicen, no tienes incrementables. Pues sí, no tengo incrementables porque los gastos de transporte, yo los realicé con el movimiento, con mis propios transportes. En ese sentido, lo que sucede es que a veces la autoridad ha querido que realicen el cálculo con base en la gasolina o el diésel que se haya consumido, ¿no? Entonces, esta parte, les digo, en el caso de nosotros, pues no lo tenemos tan desarrollado como en otros países, en donde sí te detalla, ¿no? Aquí, ahora, bueno, pues vamos a entrar al tema de los ajustes no incrementales o en el caso de los decrementables. Al igual que el artículo 65, en el caso de los incrementales, siempre habla de que son los gastos o los costos que se van a adicionar al valor de transacción. El caso de los decrementables es similar. De entrada nos señala que cuáles son los conceptos que no va a comprender el valor de transacción. Entonces, esto es importante porque, o sea, no comprenderlos el valor de transacción, pues quiere decir que en un momento dado los vamos a descontar, los vamos a restar del valor que se está manejando en la compraventa o en la transacción. Entonces, de entrada, pues ya deja fuera a otros métodos de evaluación, ¿no? El de transacción de mercancías idénticas, de similares, precio unitario de venta, valor reconstruido, y cuando se declara, por ejemplo, el método de valoración 6, que se señala como último recurso. Entonces, esto quiere decir que se estará aplicando únicamente cuando se declare el método de valor de transacción, en este caso el 1. Entonces, si es 1, entonces ahora la segunda parte es revisar si ese tipo de gastos o costos vienen desglosados y detallados en el documento comercial. ¿Cuál es el documento comercial? Bueno, pues sería un documento equivalente, propiamente una factura, o también se menciona en el caso de los CFDIs, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque de entrada, pues ya identificamos que es el valor de transacción. Entonces, método de valoración 1, que en nuestros pedimentos que declaremos este tipo de clave, ¿no? El 1. Y luego, pues ya de entrada, pues no lo consideramos en el caso de las exportaciones, porque en el caso de exportaciones declaramos la clave 0, y además de que no entramos a un método de valor de transacción, ¿no? Sino que utilizamos lo que es el valor comercial en el lugar de venta. Bueno, adicionalmente aquí, pues tenemos que revisar los conceptos si se encuentran en un momento dado desglosados en el documento equivalente. ¿Cuál es el documento equivalente? Bueno, pues el que emitió en un momento dado el vendedor, porque tendrían que venir en el mismo documento. Si hay otro documento, pues entonces bajo este supuesto ya no es en este caso aplicable. Entonces, si el concepto en un momento dado no está desglosado, entonces quiere decir que esos costos, esos gastos están incluidos en el valor de transacción. Ahora, yo pudiese decir, no, pues es que si no me los desglosó y yo los conozco, pues yo los voy a desglosar
y voy a emitir bajo la regla 318, voy a realizar una declaración bajo protesta y voy a modificar los elementos. ¿Lo puedo hacer? Pues claro, lo puedes hacer, ¿no? Al final del día, recordemos que podemos, bajo ese dispositivo y bajo protesta, decir verdad que no son los elementos correctos plasmados, en este caso, en la factura, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Ahora, el artículo 66, les decía yo, la parte más importante es el primer párrafo y el último párrafo, porque son los que te establecen que, primero, que aplica valor de transacción y que esos conceptos deben de venir desglosados y detallados en la factura, ya sea documento equivalente o CFDI. O sea, eso ya yo creo que es la parte medular del artículo 66. Y después vienen 3 fracciones, que la verdad es todo un tema porque aquí se menciona de manera muy genérica. Por ejemplo, cuando estamos hablando en un momento dado de la fracción primera, pues aquí estamos hablando de gastos que realiza en un momento dado el importador y solamente señala que se estima que en un momento dado benefician, en este caso, al vendedor. Y decimos, bueno, ¿cuáles son esos tipos de gastos? Porque no menciona un listado, ¿no? Como en la fracción segunda, donde sí hay elementos que nosotros podemos distinguir. Y si nosotros analizamos, ya sea los criterios del Comité Técnico de Valoración, si analizamos otra legislación, por ejemplo, vean en el caso de este reglamento de la Comunidad Andina, el que ustedes quieran ver, vean, por ejemplo, el de el Código de la Unión Europea. Obviamente, todo parte de lo que establece el Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC, que es también lo que nosotros tenemos implementado dentro del artículo 64 hasta el 78 C de la ley aduanera. Entonces, obviamente aquí les digo, no se menciona tanto detalle, sin embargo, algunos conceptos que nosotros podemos destacar, por ejemplo, puede ser los gastos de comercialización, puede ser algún tipo de gasto de publicidad, algún tipo de gasto que se relacione con la asistencia a ferias internacionales. Son algunos de esos elementos. Y yo creo que esta parte pues también va a depender mucho de las consultas que nosotros realicemos a la autoridad aduanera para poder tener una precisión correcta de la valoración que estamos manejando. Bueno, entonces eso en cuanto a la fracción primera. La fracción segunda también te señala que esos conceptos se van, en este caso, a restar, ¿no? De valor de transacción, siempre y cuando pues, vengan desglosados y se refieren a gastos de construcción, gastos de instalación, el caso de armado, montaje, mantenimiento, gastos de asistencia que evidentemente pueden venir combinados, ¿no? A lo mejor yo compro una máquina en el extranjero que cuesta $1,000,000 de pesos y obviamente el valor de la máquina es 1 y pueden venir algunos gastos adicionales como de instalación, como de montaje o de mantenimiento, ¿no? Por un mantenimiento por 2 años, por un plazo determinado, gastos de asistencia de cómo va a ser utilizada esa máquina. Entonces, todos estos gastos evidentemente se van a realizar antes, ¿no? Porque el gasto como tal, pues tú lo realizas desde que adquieres las mercancías, pero el servicio que se va a prestar va a ser posterior al cruce de la mercancía. Entonces, también se consideran los gastos de transporte, el caso de los gastos de seguro, los gastos conexos que de manera similar al artículo 65, en cuanto al tema de los incrementables, los menciona de manera indicativa, te dice tales como. Entonces, pudiese ser los de manejo, carga y descarga, u otros, ¿no? Entonces, gastos por estadía en el puerto, también vienen algunos conceptos de este tipo, mayor detallados en otra normatividad. También, bueno, pues se refiere a lo que son las contribuciones y las cuotas compensatorias que se pagan en el país destino. Eso es por cuanto a todos estos conceptos de la fracción segunda. Y en el caso de la fracción tercera, que
también es muy genérico y que sí identificamos algunos elementos, como por ejemplo el tema de los pagos por dividendo, que evidentemente ese tipo de pagos pues se va a realizar con posterioridad, ¿no? Es un tema también importante porque hay que ver si esto está plasmado de la factura desde un inicio que se emite el documento, ya sea el documento equivalente o en el caso del CFDI, como lo establece el artículo 66, ¿no? Y además menciona otros conceptos que no guardan relación directa con las mercancías importadas. Entonces, cuando dices otros conceptos, ¿qué otros conceptos? Eso también pues nos da una pauta para que nos imaginemos muchos elementos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de otra legislación, sí te menciona el caso de los intereses, siempre y cuando estén establecidos y sean de acuerdo con el contrato. También se menciona, por ejemplo, el caso de las comisiones de compra, que si bien es cierto no es un incrementable, porque lo establece el 65, pues sí puede ser en un momento dado un decrementable. Entonces, ese tipo de situaciones pues son las que en un futuro vamos a precisar, y bueno, pues la interpretación que se realiza es con base, les digo, en lo que establece propiamente el artículo 66 y el acuerdo de valoración aduanera, ¿no? Ahora aquí les menciono brevemente qué es lo que dice en este caso el acuerdo de valoración aduanera de la OMC. Vean que básicamente aquí señala, viene al alcance de nota, o sea, no lo comprende propiamente los artículos, sino dentro del acuerdo de valoración aduanera al final vienen unas notas, y bueno, pues aquí hace mención a esta parte que estábamos viendo de la fracción primera, en donde que ciertas actividades que realice por cuenta propia el comprador o que emprenda el comprador, en un momento dado pueden también ser considerados, ¿no? Por eso te dice, por lo tanto, los costos de tales actividades no se añadirán al precio realmente pagado por pagar a los efectos de la determinación de valor en aduana. Es decir, los puedes considerar como efecto decrementable, ¿no? Que es la parte que estamos viendo. Aquí en este otro, lo que dice el acuerdo de valoración aduanera, pues es básicamente una réplica, si ustedes lo analizan bien, es una réplica de lo que establece la fracción segunda. ¿Sí? Entonces, pues aquí nos da mucho margen para poder, en este caso, realizar una interpretación. Y el punto 4, el que señala que el precio realmente pagado por pagar es el precio de las mercancías, así pues, los pagos por dividendos u otros conceptos del comprador al vendedor que no guarden relación con las mercancías no forman parte del valor en aduana. Entonces, de igual manera, entonces esta es básicamente lo que señala la fracción tercera. Entonces ahí decimos, bueno, pues el acuerdo de valoración aduanera pues tampoco me ayuda mucho a interpretar lo que establece propiamente el 66, entonces tendría que irme también a lo que establece los criterios del Comité Técnico de Valoración Aduanera. Vean, también es de la Comunidad Andina, de esta resolución, básicamente la 1684, en donde aquí te establece que los elementos a deducir que no pueden ser añadidos al precio pagado por pagar, vienen una serie de conceptos. Yo solamente relaciono los que identifico más que no están dentro de nuestra legislación: almacenamiento temporal de las mercancías, gastos pagados por sobreestadía, intereses incluidos en la factura comercial. Son algunos de ellos. Por ejemplo, aquí vienen las comisiones de compra, los derechos de reproducción, derechos de distribución o de reventa, publicidad, garantía, asistencia, feria, que eso era lo que les comentaba hace un momento, que no lo señala tan a detalle en nuestra normatividad, ¿no? Creo que traemos ahí una serie de propuestas que vamos a presentar, en donde, bueno, tal vez a lo mejor una modificación al reglamento, una modificación a las reglas para que haya mayor precisión, qué es lo que se debe considerar como decrementable. Por ejemplo, en el caso de la normatividad aduanera en Chile, vean, aquí sí señala los descuentos, ¿no? Porque esta es una pregunta que me realizaban en las primeras sesiones cuando empezamos a hablar de los decrementables, y obviamente yo parto aplicando lo que establece el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación,
en donde pues hago una aplicación estricta y si no me menciona específicamente que yo tengo que aplicar los descuentos, pues no los considero como decrementables, porque al final del día pues es el precio que yo pagué directamente, pues sí sería un tema que la autoridad que me dijera en el futuro, oye, pues, es que no me agregaste los descuentos, ¿no? Pues oye, es que no viene en el artículo 66, ¿no? El caso de las comisiones de compra, los intereses devengados, que eso sí viene en otra legislación. Por ejemplo, en el caso del Código de la Unión Europea, por ejemplo, dentro de los elementos que no deben incluirse, te vienen aquí las comisiones de compra. Hay otros que ya mencionamos en su momento, como los derechos de reproducción. Entonces, aquí lo que intenté, pues es para que ustedes tengan una noción general sobre qué elementos en un momento dado pudiesen considerarse como decrementables, ¿no? Ahora, hay otra parte bien importante, que son relacionar los Incoterms, esos términos de comercio internacional, en relación, ¿no? Tratando de buscar un vínculo con el tema de los incrementables y la cuestión de los decrementables. Recordemos que los términos de comercio internacional, pues, que obviamente son expedidos por la Cámara de Comercio Internacional, básicamente controla 3 elementos o regula 3 elementos. El primero, que son las obligaciones, el segundo, que son los riesgos, y el tercero, que son los costos entre el comprador y el vendedor. En este caso también la guía de los términos de comercio internacional establece cuáles conceptos no tienen un alcance en el tema de los Incoterms. Uno de ellos, por ejemplo, te menciona que son el tema de regalías, el tema de algún tipo de licencia, en el caso de algunos gastos como el peso bruto verificado, infinidad. O sea, vienen algunos elementos en los cuales algún tipo de interés que se cobra o relaciones con el pago no forman parte de los Incoterms. Entonces, el punto importante es cuáles son los elementos que yo tendría que relacionar. Bueno, pues lo que más puedo relacionar sería los gastos de transporte, en el tema de los seguros y los gastos conexos, siempre y cuando se relacionen con el Incoterm. Ahora, ¿a partir de qué momento se consideren incrementables o decrementables? Bueno, pues sabemos que antes de que se den los supuestos del 56, es decir, que cruce la línea divisoria, lo que es el arribo al primer aeropuerto en territorio nacional, cuando se den los supuestos del amarre o atraque del buque. Entonces, antes de eso son incrementables. Después de que se realiza ya el cruce, conforme lo acabamos de mencionar, bueno, entonces serían en este caso los decrementables, es decir, servicios que se prestan con posterioridad al cruce son decrementables, ¿ok? Y luego tenemos que identificar cuáles gastos no están relacionados con los incrementables, ¿sí? O sea, cuáles gastos tenemos que no están relacionados, bueno, más bien con los Incoterms, cuáles gastos son los que no están relacionados con los Incoterms. O en su caso, identificar si esos gastos, pues en un momento dado serían incrementables o en un momento dado como decrementables, que es lo que estamos viendo en esta cuestión, ¿no? Ahora, brevemente, SBORC. Sabemos que en el caso del SBORC, el comprador, que va a ser el importador, pues va a ir por las mercancías, en este caso a una bodega, a una fábrica, a una sucursal, donde le diga el vendedor y él va a hacer la recolección de esas mercancías. Por lo tanto, pues todos los gastos que realice, en este caso de transporte, de seguro, ¿no? Porque pues a lo mejor él las asegura. O sea, estamos imaginándonos que posiblemente pueda haber esos gastos. Todos los gastos conexos que vienen siendo los de maniobras, pues van a correr por cuenta en este caso del importador, que es el comprador. Por ende, en la factura, pues no va a venir reflejado ninguno de esos gastos. Entonces ahí, evidentemente, quien realiza, en este caso, el gasto, pues es el comprador, y como no viene en la factura, pues entonces no vendría ningún gasto decrementable bajo esos conceptos. Pero ¿qué tal si viene
por ejemplo, a algún pago, en este caso de regalías, bueno, pues tendrá que ser muy incrementable. O qué tal si viene establecido un cargo de mantenimiento o de asistencia técnica, porque una cosa es que yo vaya por las mercancías y otra es que sepa usar la máquina. Entonces, ese tipo de elementos, les digo, probablemente a lo mejor el Incoterm, pues nos va a ayudar para identificar ciertos conceptos, pero no todos. En el caso del FCA, partimos de que vamos a ir a recolectar esas mercancías a una bodega y que en el caso del vendedor las va a poner arriba de los medios de transporte o que nos va a entregar en un lugar, ¿no? A lo mejor puede ser el almacén del agente aduanal en el extranjero o cualquier otra bodega que en este caso el comprador decida dónde se van a entregar esas mercancías y a partir de ahí el comprador realiza esos gastos. Entonces, si todo, en el caso del transporte, en el caso del seguro, si es que contrata seguro o realiza algunos otros gastos conexos, pues todos van por cuenta del comprador. Entonces, si en la factura, evidentemente, no viene plasmado ninguno de estos gastos, pues no tendría por qué agregarse como en un supuesto como decrementable. Incluso tampoco como incrementable, ¿no? Porque recordemos que los gastos que son incrementables son por cuenta del importador, no por el vendedor. Entonces, si en este caso el vendedor no está realizando ningún gasto, pues no tendría por qué agregar algo, ¿no? En el caso del CPT, que es el Carriage Pay To, pues aquí tenemos que el vendedor se hace cargo del gasto de transporte, ¿no? Entonces hace el gasto de transporte, va a entregarte a tu domicilio y obviamente el comprador pues hace ciertos gastos, a lo mejor en el tema de la importación, hace el gasto para la descarga de la mercancía. Sin embargo, aquí, bueno, pues la parte importante es que el vendedor es quien contrata el transporte y aquí sí pudiese, en un motivo, desglosar cuál es el cobro del transporte. Pudiese desglosarlo, pudiese ser decir, no, ¿sabes qué? Pues yo ya te incluyo la compra de la mercancía, te incluyo el transporte, ¿no? Porque a lo mejor porque tengo mis propios transportes, a lo mejor porque tengo a alguien que me da un mejor precio, pero si ese concepto del transporte no te lo estoy desglosando, pues tú no lo puedes, en este caso, decrementar, a menos de, como lo comentamos, venga desglosado y siempre y cuando sería por el concepto después del cruce de la línea divisoria. Por lo tanto, también aquí una parte importante es que vengan, si bien es cierto que venga desglosado, dentro del documento equivalente también tendría que venir desglosado cuál es el cobro que se realiza en el extranjero y cuál es el correspondiente del lado ya del cruce de las mercancías, ¿no? En el caso de DAP, pues recordemos que también es un término de comercio internacional en donde todos los costos corren por cuenta del vendedor. O sea, DAP significa entrega en el lugar convenido. Entonces, se supone que aquí el lugar convenido es el territorio nacional. Entonces, evidentemente estamos partiendo de la idea de que aquí va a utilizar valor de transacción, porque si utiliza otro método de valoración, pues no estaremos hablando de este tema que les aplicarían los decrementables, ¿no? Entonces, yo sé que en la práctica pasa que utilizan un Incoterm y que probablemente a lo mejor ni es ese, ¿no? Pero también lo que sucede es que la guía de los términos de comercio internacional prevén que se puedan realizar ciertos ajustes. O sea, es decir, si las partes están de acuerdo, pueden alterar, aunque te dice que no es recomendable, pueden alterar en un momento dado los Incoterm. Lo que pasa es que a veces pasan supuestos de lo que no, pues es que él lo paga, pero ya cuando está en México yo soy el que lo pago. Entonces, siempre hay ese tipo de variaciones en la práctica, ¿no? En el caso del DPU, a diferencia del DAP, pues vemos que es entrega en el lugar convenido la mercancía ya descargada. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Entonces, aquí, pues de igual manera, pues tenemos que el vendedor es el que realiza todos esos gastos y hay que determinar si hay un desglose de esos gastos dentro de la factura. ¿Ok?
Posteriormente tenemos en el caso del DDP, que el DDP con respecto DAP y DPU, pues básicamente lo que significa es que aparte de pagar lo que es el tema de los gastos de transporte, de seguros, del tema de maniobras, pues también va a realizar el pago de las contribuciones, ¿no? Y de los derechos que tenga que pagar para entregar las mercancías hasta la puerta, pues, de la empresa, ¿no? Es como conocemos una operación door to door, ¿no? De puerta a puerta. Bueno, pues entonces aquí también es importante determinar esa cuestión sobre los gastos si vienen desglosados, porque a veces pues tú adquieres una mercancía y sí puede ser que te digan, pues de transporte va a ser tanto, ¿no? Pues al final del día tú pagas todo, aunque tú lo pagues, pues ya te llegan o sea, aunque tú lo pagues, la operación no la haces tú, sino la hace la empresa que te está cobrando, ¿no? Por el servicio para entregarte tanto las mercancías como el servicio que te va a prestar, ¿no? Entonces, es bien importante, pues, identificar el Incoterm, en este caso que pretendamos en un momento relacionar los gastos incrementables y los decrementables, ¿ok? Bueno, pasa a otra situación, por ejemplo, aquí dice si tengo método de valoración 6, declaro, ¿cómo se llama? En cero, pues sí, declaras en cero, no tienes por qué declarar ese monto, ¿no? O sea, si no te aplican los decrementales, pues en este caso no lo realizas. Es como los incrementales, pues si no me aplican los incrementales, pues los dejo en este caso en cero. Bueno, hay una parte importante aquí en cuanto a este tema, que posiblemente puede ser algo que vaya a cambiar, ¿sí? O sea, ya de antemano lo tenemos en la mira, puede ser que no, pero vamos a considerarlo, que es el factor prorrateo. El factor prorrateo es una situación que se da porque cuando hacemos una operación, pues puede ser que mercancías lleguen de diversas partes del mundo y al momento de que la reciben en el almacén, pues vamos a despachar lo que realmente necesitamos en ese momento y puede ser que exista una combinación, en este caso, de incrementables. Entonces, lo que se hace es una división entre el valor en aduana total y el precio pagado total y nos da un factor. Ese factor prorrateo se multiplica por el precio pagado de cada una de las partidas y nos da el valor aduana de cada partida, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es si la autoridad en un futuro también va a considerar un factor prorrateo para el decrementable. Entonces, esto, créanme que vamos a estar muy a la expectativa si es que hay algún tipo de modificación en el futuro, ¿no? Bueno, pues aquí ya con los que les acabo de comentar, pues vamos a identificar propiamente si existen estos elementos, ¿no? El transporte de decrementable, los de seguro, los de carga, los de descarga y los de otros decrementables. Entonces aquí, pues lo único que tenemos que hacer, pues es revisar cada uno de esos elementos. O sea, por ejemplo, si hay un gasto de transporte, ¿no? Pues que son los más básicos, bueno, si ese gasto de transporte está incluido en la factura. Si no está incluido en la factura, quiere decir que, o sea, perdón, si no está desglosado en la factura, quiere decir que ya está incluido en el valor de transacción. Entonces, eso es lo que debemos de estar monitoreando. Ahora, hay un tema también importante. Si bien es cierto, se modificó la estructura de validación del pedimento y pues esa información pues la tenemos que transmitir en el archivo de validación. Hay una parte importante que ahorita todavía no ha sido modificado, lo que es la glosa o el data stage, como lo conocemos. Saben que mensualmente nos vienen llegando un concentrado pues, de todas las operaciones que realiza la empresa, y ahorita esos campos pues todavía no están en ese reporte, ¿no? Lo más probable es que se incluyan. O sea, pero bueno, es un tema que seguramente vamos a ver hasta en marzo, ¿no? O sea, ya que nos llegue las operaciones de marzo, cuando las personas empiecen a realizar esta declaración de la información, pues entonces, hasta que lleguen las operaciones o el reporte en el mes de abril, pues vamos a ver las de marzo para ver si es que trae esta información. En el caso de los seguros,
Que también, miren, el tema de los seguros, sobre todo las pólizas que vienen genéricas, o sea, no hay una póliza que te diga, puede ser que sí, no, pero normalmente no son comunes que te digan, no, pues mira, pues el valor de la mercancía o la póliza por el extranjero es tanto y del lado mexicano pues es tanto. Entonces es un tema también ahí importante. El tema de las cargas y las descargas, pues deben de estar comprendidas desde la factura, porque una pregunta frecuente es, oye, ¿sabes qué? Pues que la gente aduanal me realiza cargos de maniobras, ¿no? Cuando llegan al puerto, cuando llegan a la aduana. Bueno, pues esos conceptos, pues básicamente no están reflejados en la factura, deben estar desglosados en la factura del vendedor, ¿ok? Otros decrementables, pues ya, ahora sí que pues todo lo que no sea transporte, todo lo que no sea seguro, todo lo que no sea gastos conexos de carga y descarga, pues se va a ir a otros decrementables, ¿no? Entonces hay que nomás ubicar los conceptos. Pues todo se declara en moneda nacional. Les digo, debemos de distinguir, pues, que esos gastos que se identifiquen, pues, básicamente la prestación del servicio va a ser con posterioridad al cruce de la mercancía. En el caso de los decrementables, en las extracciones de depósito fiscal, bueno, pues ahí sí te señala que se van a asentar de manera proporcional, porque pues, ingresa la mercancía bajo 1 a 4 en los depósitos fiscales y vas extrayendo la mercancía. También te refiere que no es aplicable a ciertas claves de pedimento, en el caso de los complementarios, en los tránsitos internos, en los tránsitos internacionales, por territorio nacional, que son los T7, y que sean por ferrocarril. Y aquí, obviamente, también lo que acabamos de mencionar hace un momento, lo que dice la versión 8.9, que las operaciones de la industria automotriz tampoco serían parte de esto. Y bueno, pues también en el caso de los otros decrementales que sí hacen referencia al artículo 66, ¿no? Básicamente lo fundamenta en el campo de otros decrementables con el 66, y también lo hace referencia en el anexo 19. Ahora, les decía desde un inicio, pues esta información ya deberíamos de tenerla básicamente en la manifestación de valor, en esta parte en donde se registran los datos de los decrementables. Entonces, es una buena oportunidad para que tengamos a bien revisar esta documentación. En el futuro, pues también lo va a comprender lo que es la manifestación de valor. De hecho, bueno, pues aquí viene un poco más detallada y estructurada el formato, que posiblemente así lo va a tener la ventanilla. Se especifica el concepto, el importe y la fecha de su erogación, ¿no? Entonces aquí también ese es un tema importante, ¿no? Porque vamos a ver si hay disparidad en cuanto a las fechas, porque se supone que si deben de estar dentro de la misma factura, pues cuál sería en un momento dado la fecha que se tendría que estar declarando. De igual manera, bueno, pues esta información se asienta, todavía no estamos utilizando la hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana de mercancías en las importaciones. Aquí en esta parte que habla de los no incrementables, maneja este concepto que es importante porque probablemente a lo mejor todos lo declaramos en ceros, ¿no? Pero no sabemos si existe la información y es un tema que tenemos que revisar. Siempre igual se suma ya la parte triste, ¿no? Del tema de las sanciones, tanto el INCOTER, que va a ser campo multable, y pues los decrementables pues van a ser campo multable, ¿no? Porque son un dato que altera la información estadística, al igual que los incrementables. Entonces se suma un riesgo más, ¿no? En la operación. Entonces hay que verificar la información pues, que está relacionada con el valor. Hay que tener los documentos para acreditar, ya sea en una auditoría, en una revisión de gabinete que nos requiera la autoridad de información, y poder en un momento dado proporcionársela. Y pues todo esto debe ser parte integral del expediente. Hay varios documentos que normalmente se sugieren. Yo tomo como base el 59 de la Ley Aduanera, el 81, el 59 Código Fiscal de la Federación, y en el caso del 27 fracción quinta del programa IMEX, dependiendo si son empresas que se dedican a
en este caso, a importar y exportar. Y bueno, pues aquí yo les comparto cuáles son los documentos pues, más utilizados. Al final del día, pues es todo lo que se relacione con la determinación, con la clasificación arancelada de las mercancías, con el cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias, con el tema de los pagos, ¿no? Tanto de la mercancía como de los incrementables en su caso, ¿no? Todo debidamente documentado. Entonces, esta es la sanción pues, más recurrente, ¿no? El tipo de infracción que la autoridad dice, no, pues sabes que pues, yo no tengo elementos, pues puede ser $1 la diferencia, ¿no? Pero no, sabes que pues, no tengo elementos para determinar el valor y por lo tanto, bueno, pues te voy a cobrar 60 y tantos mil pesos por cada uno de los documentos, que pues ya sabemos que a veces vienen las determinaciones de los créditos, pues estratosféricas con esta situación, ¿no? Ya hay otro tipo de sanciones que probablemente también se pueden aplicar si es que hay una omisión del impuesto general de importación o en su caso pudiese darse también algún supuesto de una cuota compensatoria, pero ahí sería otra sanción. Pero bueno, cuando hablamos del impuesto al comercio exterior, que es impuesto general de importación, estamos hablando del 130 al 150. La autoridad pues, tiene facultades para rechazar el valor en términos del 78A, pero también el importador tiene la posibilidad de realizar consultas en materia de clasificación arancelaria en términos del 78B. Ahí sí hay temas de subvaluación que probablemente no pudiese haber un tema que se origine de subvaluación, pues ya sabemos que amerita el embargo precautorio. Hay temas de causales de suspensión del pago de importadores, casos de infracciones fiscales cuando hay omisión del TTA del impuesto al valor agregado, el impuesto especial de producción y servicios, pues vienen algunas otras multas. El tema de delito de contrabando, ya amerita pena corporal, que también podemos tener tanto por la parte de la omisión de contribuciones y cosas compensatorias, tanto por el esquema de presunción de contrabando por algún aspecto de subvaluación en más de un 70%, ¿no? Porque al final del día, pues la parte de los decrementables, ¿no? Pues tiene que ver con el tema de la valoración de las mercancías, ¿no? No los quiero asustar, ¿no? Porque luego dicen, no, pues vende miedo, ¿no? Pues eso es gratis. Entonces, son algunos de los puntos que quise traer a colación. Y bueno, pues hasta aquí sería mi participación. Pues ya, excelente, Ricardo. Para tu colección queremos darte otro reconocimiento. Y no sé si ponerle primera parte, segunda parte, pero bueno, mañana ya lo modificaremos, ya que la audiencia pidió a Ricardo en vez de Octavio. Ni modo, Octavio, ya. Nos gusta más cómo nos platica Ricardo. Y bueno, en este exportando conocimiento, importando amistad, TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema ¡Ey, está mal esto! ¿No? Pero es la parte de decrementables. El día, me pusieron otro, chicos, el día 24 de febrero del 2021.